Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo acá quiero presentar, me faltó el logo porque, bueno, tuve un pequeño percance, pero quiero agradecer por la invitación a participar y más que todo lo que quiero es presentar algunas reflexiones, ¿ok? Algunas reflexiones porque tenemos que tener en cuenta la realidad de nuestros países y más aún las realidades post-pandemia, ¿sí? Estas reflexiones las voy a ir mencionando a lo largo de la conferencia y yo quisiera más bien enfocarme, ya que en nuestros países es muy difícil tener acceso a los medicamentos biológicos, entonces quizás en un concepto como un concepto solamente que planteo, un concepto como la prevención de la corticoresistencia. Es decir, ver que los estudios más recientes plantean la combinación de los corticoides con algo adicional y plantearnos, pudiéramos de esa manera prevenir la corticoresistencia. Bueno, veamos qué tiene la literatura. Sabemos que los corticoides son el patrón fundamental, ya eso lo sabemos, vamos a adelantar. Con el Ritux, entonces los medicamentos más recientes, como la plática es sobre biológicos versus radioterapia, bueno, voy a plantear algunos temas sobre algunos biológicos. Con el rituximab se han visto algunos resultados, algunas publicaciones muestran más bien resultados contradictorios, pero no son uniformemente efectivos en el tratamiento de la proptosis y sobre todo no se ha visto su uso en pacientes corticoresistentes. No así con el tocilizumab, en esta publicación del 2018 del grupo del doctor Pérez Moreira, se estudió específicamente corticoresistencia, el tratamiento en pacientes corticoresistentes, y hay muy pocas publicaciones al respecto, y esta quizás es una de las más importantes. Eran 15 pacientes que fueron sometidos a tratamiento con tocilizumab endovenoso versus 17 pacientes placebo. Y como les decía, el grupo de pacientes ya habían recibido pautas completas de metilprednisolona vía endovenosa. Y sin embargo, a pesar de ello, se obtuvo una disminución de 2 puntos del CAS en el 93% de los pacientes tratados y a las 16 semanas había una disminución, el CAS era menor de 3 en el 86% de los tratados con una disminución del exoftalmos. De tal forma que de esta manera se demostraba una eficacia estadísticamente significativa. Este estudio se prolongó y este año recién ya fue publicado como decir la continuación de este estudio, con 54 pacientes sin otros tratamientos simultáneos, que eran todos corticoresistentes, algunos con una evolución incluso más prolongada, pero que estaban clínicamente activos y se vio una disminución significativa del CAS en esta magnitud después de la primera dosis, es decir, una respuesta rápida, pero además una disminución significativa en proptosis, en retracción palpebral y en diplopia. Esto, insisto, en pacientes corticoresistentes. Interesantísimo lo que mencionó la doctora que habló antes que mi persona, es el uso del tocilizumab vía subcutánea. ¿Cómo se partió con esto? ¿Cómo se comenzó con esto? Porque ya había una experiencia previa de tocilizumab en la artritis reumatoide. Entonces se extrapoló esta experiencia a los pacientes con orbitopatía de Graves y se vio hay pocos ensayos realmente, y este es uno de los que presentó, uno de los que conseguí, donde los pacientes eran corticoresistentes, ¿ok? Eran apenas 9 pacientes, pero 5 de ellos eran corticoresistentes, habían recibido además radioterapia y 3 de ellos además tenían una descompresión orbitaria fallida. Y con esta dosis mucho menor, que es administrada en casa y que además es un costo mucho menor, se obtuvieron resultados interesantes, la TSI mejoró o se estabilizó y todos todos respondieron con una disminución promedio del score de actividad de 2.8 puntos. Por lo tanto, para la realidad de nuestros países, ¿okay?, donde el costo es fundamental, y yo creo que para la realidad de todo el mundo, esto es una experiencia adicional a lo ya mostrado por el grupo del doctor Moreiras y en este caso por el grupo del doctor Silkis en Canadá, ya con esta vía subcutánea. Por supuesto que existen otras alternativas como el teprotumumab, pero lo que está publicado hasta ahora no es en pacientes corticoresistentes. Este estudio, que es del grupo del doctor Raymond Douglas, publicado en el 2020, comparó 41 pacientes con teprotumumab versus 42 con placebo. Por supuesto, se demostró unos resultados estadísticamente significativos
con un CAS de 0 o 1 en el 59% de los pacientes, no tan impresionante, una mejoría de la diplopia de 68%, lo que sí mejoró en forma significativa fue la proptosis. Pero faltaría ver, ¿es útil esta terapia en los pacientes córtico-resistentes? Y la otra cosa, ¿cuán disponible para nuestra población están los costos? Con estos costos. Este estudio se prolongó y ahora recientemente, en octubre del 2021, se publicó la continuación, que en este caso se llama OPTIC-X, la continuación de este estudio, donde los pacientes que habían sido placebo se les dio tratamiento. ¿Y qué es lo interesante acá? Que después de 12,9 meses con orbitopatía, en el 89% de los casos mostraron una reducción de 3,5 milímetros. Pero esto significa que es efectivo incluso en orbitopatía con mayor tiempo de evolución a la habitual, a la habitual recomendación, pero no nos habla de su eficacia en pacientes córtico-resistentes, que es el gran problema. Por supuesto, incluso hay publicaciones en neuropatía óptica compresiva con un 70% de mejoría después de apenas 2 infusiones, pero nuevamente acá no estamos hablando de córtico-resistencia. La radioterapia está más disponible en general en nuestra sociedad, en todos nuestros países. Entonces, ¿qué rol pudiera tener la radioterapia acá? ¿Tendría algún rol? Yo creo que el rol fundamental acá que pudiéramos plantearnos es como, por decirlo de alguna forma, prevenir la córtico-resistencia. Y me explico. Aquí voy a pasar esto por razones de tiempo. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Cuál es la complicación más temida de la orbitopatía de Graves? Es la neuropatía óptica compresiva. Entonces, aparentemente la combinación, en este caso fueron 144 pacientes publicados por el grupo del Dr. Dolman, 144 pacientes con corticoides y 105 con corticoides y radioterapia. Se demostró que ningún paciente con tratamiento combinado desarrolló neuropatía óptica compresiva después de 3,2 años de seguimiento. Entonces, aparentemente es muy eficaz para prevenir el desarrollo de complicaciones tardías después de un seguimiento bien prolongado. Pudiéramos hablar, entre comillas, de una prevención de la corticoresistencia o de un potenciamiento de su efecto. Este otro estudio más interesante aún me pareció, porque es algo que yo en mi práctica no hago. Yo en mi práctica sigo las recomendaciones de EUGOGO, ¿sí? Pero por ejemplo, el grupo del Dr. Kasim publicó en el año 2018 esta tendencia de tratamiento, esta estrategia de tratamiento. Ellos reciben los pacientes, bueno, en este caso se siguieron 104 pacientes, y a los pacientes con neuropatía óptica compresiva le dan 2 semanas de tratamiento vía oral de prednisona, ¿sí? Y si el paciente no responde, va a descompresión. Pero si hay respuesta, es decir, disminuyen los parámetros inflamatorios, ¿okay? y se recupera parcialmente los parámetros de función del nervio óptico, el paciente va a radioterapia, a la radioterapia habitual, con el esquema habitual, en 2 semanas. Y con esta metodología de tratamiento, el 93% de los pacientes no requirió descompresión orbitaria en la fase aguda. Esto es sumamente importante. Y solo el 36% necesitó tratamiento quirúrgico, pero electivo y en fase tardía. Entonces son hallazgos interesantes que hay que tomar en cuenta. Como les decía antes, yo sigo las pautas de Hugo, pero esto es algo que tenemos que tener en cuenta en nuestro armamentario cuando recibamos pacientes en nuestras realidades que no pueden hospitalizarse por alguna razón, que no pueden pagar los costos de la terapia vía endovenosa, por ejemplo. Me pareció interesante presentar esto. ¿Es la radioterapia orbitaria aislada una alternativa a la orbitopatía de Graves? Pues eso no está claramente estudiado. Solamente quiero mencionar que en este grupo de 35 pacientes que no podían recibir corticoides, al menos se estabilizó la enfermedad, al menos se estabilizó. Aquí voy a seguir adelantando. Entonces, en conclusión, la combinación de corticoides a dosis adecuada con la radioterapia en la orbitopatía de Graves moderada a severa activa parece prevenir complicaciones como la neuropatía óptica compresiva y mejorar además el estrabismo en forma significativa, que son las 2 complicaciones más severas en general que tememos. Hay otras, pero el teprotumumab es una terapia prometedora, pero que no tiene hasta ahora ningún rol en pacientes córtico-resistentes.
El tocilizumab ha sido estudiado específicamente en orbitopatía córtico-resistente con resultados alentadores, y la posibilidad de darlo vía subcutánea, por supuesto que representa pues una posibilidad que disminuye costos y que se adapta más a las realidades de nuestros países. Además de eso, el estudio del tratamiento de la neuropatía óptica compresiva en orbitopatía de Graves con la combinación de corticoides y radioterapia, y más recientemente con medicamentos biológicos, abre una alternativa interesante para estos pacientes. Aquí quiero hacer un aparte. La publicación más reciente de Ugogo mostró también que la primera línea de tratamiento es la según su grupo, es la metilprednisolona vía endovenosa combinada con el micofendolato. De tal forma que planteamiento de la prevención de la corticoresistencia creo que se adapta más a las realidades de nuestro país. Muchas gracias.